Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a estar en esta sesión que va a abordar el tema de vapear, implicaciones para la salud, representando acá también desde la Oficina de Bienestar y Salud, nos va a estar acompañando y también es parte del grupo de expositores el doctor Alan Jiménez Alpizar, él es médico coordinador del área de atención extrahospitalaria, perdón, de la Oficina de Bienestar y Salud. También nos acompañan las estudiantes de psicología, Graciela Corilla Sandoval, María Paula Rivela Calderón y la compañera Maripaz Soto Chávez, como les decía, representando a la Escuela de Psicología y por parte de la Escuela de Enfermería, desde la Unidad de Prevención, Consejería e Investigación en el fenómeno de las drogas, estamos la compañera Ángel Burola Castillo y mi persona, Mariela Rodríguez Valerio, como enfermeras de dicha unidad. Entonces, a continuación voy a dar pase a los compañeros y nada más comentarles que voy a estar pasando por medio del chat un link para que ustedes puedan registrar su asistencia a esta sesión. Entonces, por ahí igual lo voy a estar pasando cada cierto tiempo. Si alguien tiene dudas, consultas a lo largo de la sesión, por favor, con total libertad, pueden comunicarlo por medio del chat o también pues vamos a estar pendientes acá de las manitas que se levanten. Entonces, adelante, compañeros. Buenos días, mi nombre es Ángel Burola y yo voy a estar asumiendo la primera parte, que es específicamente lo que es el generalidades del vapeo. Después las compañeras de psicología estarían asumiendo lo que es la psicofarmacodependencia y el doctor Jiménez estaría asumiendo lo que son las patologías asociadas al vapeo, todo aquello que está sucediendo hasta ahora. Vamos a arrancar un poquito con lo que serían lo que es el vapeo en sí. El vapeo es este uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos para introducir al cuerpo diferentes sustancias. El, Realmente no hay muchísima información sobre los mismos porque es algo relativamente nuevo. Y lo que en realidad hace es que el líquido se convierte en diminutas partículas de aerosol para que sean introducidas a nivel del sistema respiratorio. Es un vapor, no es un humo. Hay diferentes tipos de cigarrillos. Los cigarrillos electrónicos iniciaron como una supuesta terapia para el reemplazo de lo que es fumar. Sin embargo, hay dos tipos. Está el sistema de sin nicotina, que es el que más se está vendiendo ahora como terapia de reemplazo. Sin embargo, este tema está en estudio. Y los que administran directamente la nicotina. Estos sistemas lo que hacen es que calientan un líquido para volatizarlo o hacerlo en partículas más pequeñas y que puedan ser inhaladas. Adelante, Mari. Estos dispositivos funcionan de la siguiente forma. Hay una recámara donde está el líquido, el jugo o el líquido es como se conoce. Hay un microprocesador que controla una luz LED, que es donde se da el inicio, la batería, que es lo que el soporte eléctrico para que se caliente este líquido. En algunos de los dispositivos podemos ver que se enciende una luz simulando, un cigarrillo como quien enciende. Está el atomizador que hace que esta sustancia ya volatizada, ya caliente, ingrese por medio de la boquilla a lo que sería el consumidor. Continuemos. Estas serían las partes básicas, que sería la batería, el botón para accionar el sistema, el cartucho, que sería donde estaría contenido todo lo que es el líquido, todo lo que se va a volatizar, la resistencia que calienta el líquido y lo convierte en vapor,
y la boquilla por donde ingresa. Hay de diferentes tamaños. Este que está en pantalla es de unos cuantos usos nada más. Hay otros, los más grandes, que son los que son dispositivos recargables. Y, y en algunos casos estas baterías se cargan como con un cargador de teléfono, ¿verdad? Ya sea un toma o una computadora se pueden conectar. La composición del líquido es un poco incierta. Los que están certificados, digamos, son fabricados a nivel más industrial, tienen principios activos como nicotina o marihuana. En algunos casos, ellos, la casa productora indica que no tienen estos ingredientes, pero en todos se encuentran rastros químicos de estos principios. Tiene compuestos orgánicos volátiles para que este líquido se pueda convertir en un vapor. Hay productos químicos saborizantes, estos que le dan el olor y el sabor a frutas. Y hay múltiples ingredientes inactivos y adicionales, diferentes químicos, productos de la combustión. Todo esto es en base al estudio que le han hecho a los líquidos. Sin embargo, la FDA, que es esta organización que nos aprueba los, los fármacos, no ha hecho un estudio a fondo y con tiempo de esta composición, ya que estos dispositivos son relativamente nuevos. Entonces, no hay una ciencia cierta de que lo que se está presentando en estos líquidos sea realmente lo que ellos indican en los ingredientes. En algunos casos se han encontrado hasta aceites y residuos de vitamina E, lo que conlleva a riesgos bastante serios a nivel pulmonar. Continuamos. Le doy el paso a las compañeras de psicología. Bueno, primeramente vamos a pasar un Mentimeter como para saber cómo estamos de algunas cosas, creencias, ideas, mitos y demás. Entonces, no sé si me dejan compartir quizás la pantalla. Muchas gracias. Bueno. Ay, no puedo compartir. Tal vez, Cristian, si nos puedes colaborar habilitando para compartir. Gracias. Listo. ¿Sí lo ven? Hola, sí. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, aquí estaría el QR o si no, eh, también hay como unos códigos ahí. Si quiere pueden meter el código, meterse a Mentimeter. No sé si todo el mundo sabe, si no, también les podemos guiar. Disculpa, ¿podrías poner el QR otra vez? Claro que sí. Muchas gracias. Buenos días, disculpe, ¿podría ponerlo en el chat? El, La el dirección. código. Ujú, la Bueno, dirección. Es lo claro que mismo. sí, voy. Gracias. Sí, Gracie, tal vez facilitarles el link al Mentimeter y que ya ellos luego cuando ingresan puedan poner el código. Muchas gracias. Y se pudo. Bueno, ahí veo que ya 4 personas reaccionaron. Ok, entonces la primera, ¿crees que el vapeo es menos dañino que fumar cigarrillos? ¿De acuerdo? En desacuerdo. Ok, ya 6 personas pusieron que en desacuerdo. Va ganando el desacuerdo. Ok, si quiero pasamos a la siguiente para que no nos tome mucho tiempo. ¿Consideras que el vapeo es adictivo? ¿De acuerdo? En desacuerdo. Ok,
¿Piensas que el vapeo debería estar prohibido en espacios públicos cerrados? Igual que el tabaco. Ok, ok, está bien. Sigamos. ¿Estás de acuerdo con que se ofrezcan sabores frutales o dulces en los vapeadores? Desacuerdo, la ranita. Ok. ¿Piensas que el vapeo ayuda realmente a dejar de fumar cigarrillos tradicionales? Mm, Ok, este está un poco más balanceado que los otros. ¿Conocen los riesgos para la salud asociados con el vapeo? Esto es como ya para... Ok. Igual, si ya los conocen, vamos a ir repasando entonces y verlos más a fondo hasta con el doctor. Y listo. Voy para dejar de compartir. Listo. Entonces, seguimos con la presentación. Bueno, yo les voy a explicar un poco cómo la nicotina interactúa y llega a afectar, ¿verdad?, nuestro cerebro y bueno, el por qué puede llegar a ser tan adictiva como muchos opinaron en el Mentimeter. Bueno, para empezar, es importante entender que la nicotina interactúa directamente con el sistema de recompensa del cerebro, específicamente con unos receptores que tienen un nombre muy raro. Se llaman acetilcolina nicotínicos. Y bueno, cuando tenemos este consumo de la nicotina, esta sustancia suele llegar muy rápido al cerebro y se une a estos receptores que les menciono y los activa. Y esto, bueno, ¿qué es lo que provoca? Provoca una entrada de iones como el sodio y el calcio que despolarizan las neuronas y desencadenan la liberación de neurotransmisores. Pero realmente el neurotransmisor en el que nos debemos enfocar más es en la liberación de dopamina. Podemos cambiar la filmina. Bueno, ¿dónde ocurre todo este proceso que les acabo de mencionar? Principalmente ocurre en una parte del cerebro que se llama el área tegmental ventral. Aquí es donde se libera la dopamina y viaja a otra parte del cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es así, podríamos llamarlo como el centro de recompensas del cerebro. Entonces, este proceso lo que genera son esas sensaciones placenteras que suele experimentar, ¿verdad?, el consumidor después de consumir la nicotina. Entonces, estas sensaciones placenteras se terminan asociando directamente al consumo de nicotina y esto suele, pues, reforzar su hábito, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, la dopamina es una parte muy importante de este proceso, sin embargo, no actúa sola, ¿verdad? En el cerebro está acompañada de otros neurotransmisores, por ejemplo, el glutamato, que se encarga de amplificar aún más esa liberación de dopamina que les menciono. También está involucrado el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Eh, y bueno, aunque su efecto sobre GABA se reduce con el tiempo, esto potencia la acción de esa dopamina. Y por último, también podemos ver implicados algunos sistemas como el de la serotonina y la noradrenalina, que suelen influir más en aspectos como el estado de ánimo y la atención. Em, Bueno, con el consumo continuo de la nicotina, es decir, cuando una persona ya consume de manera más permanente esta sustancia, el cerebro empieza a adaptarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, cambian los receptores nicotínicos y, bueno, aumentan en su número y modifican esas conexiones neuronales que tienen. Y esto es lo que se suele conocer como plasticidad sináptica y es
clave para poder entender cómo se termina desarrollando una adicción o una dependencia a la sustancia. Por último, no se puede ignorar el hecho de que la nicotina también interactúa con el sistema de estrés. Esto activa un eje del cerebro que también tiene un nombre muy raro y muy largo, que se llama el eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Entonces, lo que hace es que libera hormonas como por ejemplo el cortisol, que puede hacer que las personas sientan que la nicotina les ayuda a lidiar con el estrés. Pero realmente lo que está pasando es que está perpetuando este ciclo de dependencia que les estaba mencionando anteriormente. Podemos pasar. Entonces, bueno, en resumen, un poco como para englobar toda esta explicación que les acabo de dar, la nicotina no solo provoca un placer inmediato cuando se consume, sino que literalmente modifica el cerebro. Esto para poder asegurarse de que busquemos esa sensación una y otra vez, ya que una vez que se experimenta nunca va a ser suficiente. Y bueno, este es un impacto profundo en la interacción de varios neurotransmisores, que ya revisamos algunos, y eso es lo que la convierte a la nicotina en una de las sustancias más adictivas que se conocen hasta el momento. Bueno, aquí me equivoqué con el subtítulo, se me olvidó cambiarlo, pero espero que entiendan. Eh, entonces, ¿qué pasa con la dependencia, verdad? O sea, esto no es solo algo biológico, obviamente es biológico, involucra sistemas biológicos, pero también es algo social. Y entonces, una investigación dice esto, es justamente el mecanismo de acción de la nicotina sobre sus receptores, lo que nos estaba explicando Marí, lo que conlleva a requerir cada vez más inhalación para conseguir el mismo efecto, el efecto de recompensa que nos estaba explicando. ¿Cómo se llama esto? Tolerancia. Y la necesidad intransigente de seguir consumiendo, lo que eventualmente va a conducir a la dependencia. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Es como este efecto que tiene la persona de haber consumido continuamente una sustancia, en este caso el vape, y que eventualmente va a necesitar mucho más consumo para poder tener el mismo efecto recompensante que tenía antes. Está otro concepto que es la abstinencia, que tal vez hay algunas personas han escuchado sobre el síndrome de abstinencia, que no solo se da en sustancias psicoactivas, sino que se da también con la comida, con demás, ¿verdad? La abstinencia es la supresión del uso de la sustancia, en este caso el vape o la nicotina, voluntario o involuntario, porque puede ser involuntario porque no se tuvo que ser hospitalizada la persona. Esto genera algunos síntomas para por dejar la sustancia. En ocasiones puede ocurrir otras sustancias para paliar o el malestar durante el desapego del vape. Eso significa, por ejemplo, si una persona quiere dejar el vape o, por ejemplo, los cigarrillos tradicionales, usualmente va a recurrir a otros sistemas de recompensa, por ejemplo, puede ser la comida, otras sustancias psicoactivas o conductas más riesgosas para poder tener este placer que recibía de la sustancia. Sin embargo, hay que recordar que la abstinencia, lo- los síndromes de abstinencia solo duran unos días, hasta semanas, pero eventualmente se va a ir, ¿verdad? Y es todo parte del proceso de dejar la sustancia. Luego está la dependencia, que es muy difícil el dejar de consumir. La vida cotidiana gira en torno a esto y por eso es que muchas veces se da una afectación significativa en la salud integral de la persona o en las redes sociales, por ejemplo, el trabajo, el estudio y demás cosas, porque normalmente sus conductas van a estar dirigidas a solo consumir esta sustancia. El deseo de consumir es irresistible y hay una sensación de pérdida del control, además de que hay mucha ansiedad. Listo. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cómo se da la dependencia? La dependencia es tanto física, porque afecta todo lo que nos dijo Marilla, ¿verdad? Afecta permanentemente el cuerpo y el cerebro, genera neuroadaptación, que es como el proceso por el cual el cerebro y el sistema nervioso se van ajustando por el consumo continuo de sustancias. Y también es psicológica porque produce malestar, un malestar clínicamente significativo. Por eso se busca consumir permanentemente y se empieza que no se puede vivir sin esta sustancia. Entonces, hay como tres fases, hay que recordar que se da la dependencia, como el camino a la dependencia. Sin embargo, también hay que saber que esto no es como así, ¿verdad? En todos los casos, también se puede ir hacia atrás, se puede ir hacia adelante,
Puede ser que una persona solo esté en uso intenso y continuo durante toda la vida y demás. Pero igualmente, eventualmente va a llegar como esto. Está el uso esporádico, que es cuando empieza como el consumo recreacional y esporádico. Normalmente se da un consumo social, que es en grupos grandes y en dosis pequeñas, o cuando usted se va de fiesta y usted dice, ay, solo es para la fiesta, y ya. Eh, y también hay que recordar que es un proceso de aprendizaje. Entonces, todo este sistema de recompensa que nos ha estado dando nos dice como, ah, esta sustancia me hace sentir esto que me gusta, entonces voy a seguir consumiéndola. Y entonces eso nos lleva al uso intenso y continuo, que es el patrón de consumo intenso, sostenido y escalado, que hay una conducta frecuente de búsqueda y deseo de adquirir esta sustancia y un aumento en la dosis y frecuencia. Entonces puede ser que la persona también esté en abstinencia, quiere dejar el vape, pero usted llega a un lugar donde todo el mundo tiene los vapes y pues cae, ¿verdad? También está luego la pérdida de control, que es cuando ya la conducta está cristalizada, o sea que ya eso es lo que va a pasar. La ausencia de ella genera un malestar físico y psicológico y hay una conducta compulsiva automática y gran impulsividad para consumirla. Entonces, algunos síntomas de abstinencia, estos son algunos pocos que también incluyen como nicotina en general, o sea que puede ser tanto de vape como de cigarrillo electrónico. Tienen que saber que los síntomas de abstinencia no es que duran un mes, pero duran aproximadamente un mes. A veces se pueden extender, a veces pueden ser menos. La intensidad de los síntomas va disminuyendo con el tiempo, ¿verdad? Si ya la persona está en abstinencia total y pasa un mes, entonces van a ir disminuyendo los síntomas. Eso es algo bueno. Luego, los cambios de humor. Hay muchos cambios de humor, pueden ser impulsivos, pueden ser de tristeza, además, nerviosismo y ansiedad, irritabilidad, craving, que es como la necesidad de esas ganas de consumir eso, ¿verdad? En este caso el vape, y grandes problemas de sueño. Hasta puede haber grandes problemas de alimentación. Y vamos a ponerles un video. Ansiedad al dejar de fumar o vapear. Te contamos en 30 segundos cómo enfrentarla. La ansiedad que algunas personas sufren al dejar la nicotina es enorme. Cada uno tiene su proceso y cada caso es diferente. El síndrome de abstinencia se puede tratar mediante terapia médica con prescripción de ansiolíticos y sustitución de nicotina. Sin embargo, existen herramientas psicológicas para las cuales te ofrecemos algunos tips. Pensemos siempre en el proceso de dejar de fumar o vapear como una meta por la cual esforzarse. Hagamos una lista con todos los beneficios del proceso. Los síntomas pueden ser difíciles de sobrellevar, pero desaparecerán a los días. Apoyémonos en familiares o amigos que hayan tenido experiencias similares. Finalmente, la actividad física es importante porque más que una distracción, es desintoxicación. Déjalo ir, nosotros te ayudamos. IAFA. Bueno, pasamos a la siguiente parte. Básicamente aquí lo que vamos a hablar son como los factores socioculturales, ¿verdad? Y cómo pueden incidir con la parte más biológica, psicológica, que se relaciona con el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente los vapes, ¿verdad? Entonces acá es como importante, perdón, hacer esa pregunta de qué lleva a una persona a vapear, ¿verdad? Entonces ahí podemos como tomar demasiadas variables, ¿verdad? Que en, pueden incidir en la persona para que tome esa decisión, ¿verdad? Entonces acá les muestro una cosa que utilizamos mucho en psicología, en ciencias sociales, que se llama la teoría ecológica de Bronfenbrenner, ¿verdad? Tenemos el microsistema, que es la parte más pequeñita, la parte de amistades, familia, ¿verdad? Eso claramente tiene un montón de incidencia en el consumo de sustancias, específicamente el vape, ¿verdad? Porque si en un grupo de amigos las personas consumen mucho nicotina mediante vaporizadores o en la familia, em, obviamente, ¿verdad? Eso se va a normalizar para la persona, ¿verdad? Luego tenemos el macrosistema y el exosistema, ¿verdad? Que es como más comunitario y a nivel como em, valores culturales, el régimen político, ¿verdad? La religión, las leyes, el modelo económico, ¿verdad? Si hay una gran industria detrás de los vaporizadores, ¿verdad? Se le va a incentivar a la persona a consumir mediante la publicidad, ¿verdad?
O si hay mucha publicidad en sí, la persona se va a ver afectada por eso. Si la religión no le prohíbe consumir tabaco, ¿verdad? O cannabis, ¿verdad? Porque a veces los vapeadores, como mencionó Angie, tienen cannabis. eh, o las leyes no se lo prohíben, ¿verdad? Todo esto va a facilitar como en conjunto, ¿verdad? Como un pastelito como muy grande, ¿verdad? Como que se van agregando capas, ¿verdad? Que la persona pueda llegar a vapear y tal vez eventualmente eh, volverse dependiente, ¿verdad? Bueno, es importante mencionar también que hay factores genéticos y epigenéticos que pueden llevar a una persona a tender a buscar o a volverse dependiente de una sustancia psicoactiva, ¿verdad? ¿Podemos pasar, por favor? Ok, entonces desde psicología tal vez lo vemos como, hay muchos factores sociales, ¿verdad? Pero hay como dos factores muy grandes que son como los factores de protección y los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces los factores de protección son todos aquellos que van a evitar que usted, en este caso, consuma sustancias mediante vapes, ¿verdad? Entonces son aquellos que reducen las posibilidades. Entonces aquí podemos pensar redes de apoyo, ¿verdad? Espacios libres de drogas, espacios libres de humo, habilidades de gestión emocional, ¿verdad? Como hablamos de esto del sistema de recompensa, mucha gente se siente estresada y lo que hace es va y vapea, ¿verdad? Para sentirse menos estresada por estos sistemas de recompensas, ¿verdad? O no sabe cómo solucionar un problema, entonces recurre a este mecanismo que es el vapeo, ¿verdad? Entonces acá yo puse como específicamente con vapeadores, ¿verdad? Una cosa que afecta a diferencia de las drogas ilegales es que, pues, los vapes son legales, ¿verdad? Usted los puede conseguir en cualquier lado, en un mini super, ¿verdad? En un Musi, en un más o menos, ¿verdad? También es que está como tal vez un poco más normalizado que otras drogas. Em, entonces, tal vez a nivel psicosocial, ¿verdad? Algunos factores de protección puede ser que haya más restricciones a nivel legal y como que las personas estén más informadas, ¿verdad? De que puede proteger a las personas para que no vapeen, ¿verdad? Y no desarrollen después dependencia, ¿verdad? Tal vez les pregunto a ustedes qué creen que puede ser un factor de protección que tal vez se nos esté yendo acá o alguno que se les ocurra con esto que hemos escuchado. Si no tienen nada que decir, todo bien. No, bueno, podemos pasar. Bueno, factores de riesgo, ¿verdad? Eso también es lo mismo, pero al revés, ¿verdad? La presión social, la exposición al ambiente, ¿verdad? En este caso con los vapeadores, la exposición es muchísima, ¿verdad? Trastornos mentales, genética, epigenética, entre otros, ¿verdad? Personas que son muy impulsivas, personas que están tal vez, tienden a estar desreguladas emocionalmente, ¿verdad? Pueden tender ajá, sí, pueden tender como a tal vez recurrir a otros mecanismos, ¿verdad? Para estar más tranquilas, para sentirse mejor, para resolver problemas, ¿verdad? Que estén relacionados al consumo de sustancias, ¿verdad? Entonces, específicamente con los vapeadores, ¿verdad? La desinformación sobre los vapeadores, esto que mencionamos en el Mentimeter, ¿verdad? Que tal vez creen que es mejor que fumar, ¿verdad? Tal vez creen que no hace nada. Yo me acuerdo cuando salieron como, bueno, no salieron, pero fue como el boom de los vapeadores, ¿verdad? Decían como que no hacía nada, ¿verdad? Entonces la gente vapeaba un montón. La normalización del consumo, entre otros, ¿verdad? ¿Podemos pasar? Ok, bueno, como había mencionado Angie, ¿verdad? Es muy frecuente que en los vapes haya nicotina y cannabis, ¿verdad? Entonces vamos como a hablar un poco como en relación a estas sustancias y no a otras. Em, bueno, repasando un poco lo que dijo Marí, ¿verdad? Las regiones del cerebro afectadas por el vapeo son el área tegmental ventral, ¿verdad? Y esto hace sinapsis, ¿verdad? En el núcleo accumbens. Entonces, esto afecta el sistema de recompensas y el control motor. Con el sistema de recompensas lo que estamos viendo es que la persona empieza a liberar dopamina, ¿verdad? Y eso genera un montón de motivación y como ganas, ¿verdad? Ganas de seguir consumiendo. Y en el control motor, también la nicotina específicamente interfiere con los movimientos y la coordinación. También afecta la corteza frontal, ¿verdad? Y eso se relaciona con la atención y la memoria. Y específicamente, bueno, estas son, ¿verdad? Funciones cognitivas. Entonces, esto puede afectar la capacidad de concentrarse y aprender. Bueno, desde la psicología, tal vez. Ah, no, aún no. Gracias. Sí, falta esta parte. Digamos que podemos intentar como
No es así realmente, pero es como para que quede más claro, ¿verdad? Hay como muchas formas en la que el consumo del vape, ¿verdad? Nicotina slash cannabis puede afectar la salud mental. Hay algo que es de la neuropsicología o la psicología que atiende en dependencia, ¿verdad? Hablan mucho que es la patología dual, que no es que nada más tiene un trastorno por consumo y tiene otro trastorno de la salud mental aparte, sino es que va junto, ¿verdad? Y como que se alimentan mutuamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, con patología dual, lo que estaríamos viendo es un trastorno por consumo de sustancias y al mismo tiempo un trastorno de la salud mental, ¿verdad? Y generalmente se recomienda que estas, digamos, las personas que tienen estos trastornos, ¿verdad? Lleven como todo un tratamiento especializado, ¿verdad? Para personas que tienen estos dos trastornos. Entonces, los más comunes es cuando se consume tabaco, ¿verdad? Em, la persona consume, tiene el trastorno por consumo de tabaco, ¿verdad? No puede dejarlo y también tiene eh, trastorno esquizofrénico, ¿verdad? O y en el caso de cannabis, lo que más se ve, ¿verdad? Es como dependencia del cannabis y también episodios de psicosis cuando se consume cannabis o cuando se deja de consumir, ¿verdad? Y otras clasificaciones como más específicamente los trastornos, ¿verdad? Es lo que llamamos trastorno primario, que es el trastorno que está antes del consumo de sustancias, ¿verdad? Tal vez una persona con un trastorno de ansiedad, eh, un trastorno de depresión, tal vez algún trastorno que esté relacionado al control de impulsos, ¿verdad? Como el TDAH. Eh, pues eso pueda como facilitar un poco, ¿verdad? Que busque, busque como perdón, como que busca el consumo de sustancias, ¿verdad? Como que busca el vapeo para sentirse más tranquila, para sentirse menos triste, ¿verdad? Luego está el trastorno secundario, que es el que aparecería después, ¿verdad? Del consumo de sustancia por más de un mes. Y luego está el trastorno inducido por consumo, ¿verdad? Que es básicamente los episodios, que tal vez es como esto de las personas que cuentan que después de consumir cannabis tuvieron un episodio psicótico, ¿verdad? Empezaron a alucinar cosas, la pasaron súper mal, ¿verdad? Se sentían paranoicas, sentían que las estaban persiguiendo, que las iban a matar, ¿verdad? Y después de eso ya desaparece. Entonces, en ese caso sería un trastorno inducido por consumo, ¿verdad? Puede ser un episodio que es más cortito, pero eso puede variar de persona a persona, ¿verdad? Puede pasar. Listo. Entonces, como para ir terminando, no sé si sabían, pero el 30 de julio de 2024 se firmó un acuerdo en la UCR sobre el uso de dispositivos de vapeo en la UCR. Y esos son algo que ahorita lo paso tal vez en el chat como para que lo tengan en la mano y lo puedan leer todo si gustan, pero esas son algunas cosas que, pues que me parecieron interesantes. En la caja, en el periodo 2021 a 2024, se reportaron 3.170 casos de personas atendidas con diagnósticos relacionados con el uso de dispositivos de vapeo, del cual 40% fueron casos reportados en el 2024. 40% en el 2024. Asimismo, el principal grupo de edad es reportan trastornos en el país relacionados con el vapeo. En este periodo es de los 15 a los 29 años, o sea, personas jóvenes, y destacando los de 20 a 24 años con 206 hombres y 126 mujeres. También el Ministerio de Salud informó que de las 1.290 personas atendidas por daños pulmonares eran asociados a la práctica del vapeo, en lo que va de 2024. También la ley número ESA, Regulación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, sistemas similares en nicotina y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares, dispone en su artículo 3 los sitios prohibidos para el uso de estas, ¿verdad? Donde se incluyen los centros de trabajo, centros educativos, públicos, que somos nosotros, privados y formativos, instalaciones deportivas, celadores y sensores. Entonces, esto les llevó como a declarar a la Universidad de Costa Rica como un espacio libre de humo del tabaco, de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, o sea, el vapeo y, y dispositivos electrónicos en general que se usan para tabaco. Y listo. Ok, a continuación damos la palabra al doctor Jiménez. Muchas gracias. Entonces, vemos cómo desde el punto de vista psicológico tenemos un montón de efectos sobre el organismo,
Pero entonces vamos a enfocarnos en la parte más biológica, más centrado como en el resto del cuerpo. Em, una de las preguntas que hacía Gracie ahora con el Mentimeter hablaba de si el vaping es una alternativa que es más segura que fumar y si estamos de acuerdo o en desacuerdo con esta propuesta. En realidad, los estudios señalan que sí hay mayor seguridad desde el punto de vista de que probablemente estamos sustituyendo los efectos de los 7.000 químicos conocidos por la administración básicamente de nicotina y algunas otras sustancias, las cuales tal vez no tenemos todas tan identificadas, pero que posiblemente son menos dañinas que el fumado convencional. Entonces, se convierte, pues sí, en una alternativa más segura o de esta forma surge como una alternativa en el mercado. Y se habla de que es útil en la cesación del fumado. No hay una autorización de una agencia regulatoria que diga que es un dispositivo aprobado para la cesación de fumado. Realmente tenemos muy poco tiempo de conocer estos dispositivos para saber si de verdad van a funcionar o no, pero surge como algo que podría ser funcional en un escenario de esto. Como les decía, el principal problema o bueno, más bien la principal ventaja que tenemos con estos dispositivos es que cambiamos la combustión del tabaco por el calentamiento de un líquido, que es lo que decía Angie al principio de la presentación. Pero esto nos deja con un montón de interrogantes sobre las posibilidades de los efectos en el organismo y es lo que estaremos viendo en este espacio. ¿Me ayudas, María? Básicamente, cuando nosotros queremos analizar qué es lo que hacen estos dispositivos en el organismo, lo vamos a ver directamente relacionado con los efectos directos por la inhalación. Y luego tenemos un grupo que son las lesiones asociadas al mal funcionamiento o al mal uso de los dispositivos. Esta imagencita que en realidad me gustó porque nos resume mucho de qué forma podemos analizar la situación con los dispositivos. Habla de las partes del dispositivo y eventualmente de qué forma vamos a poder tener efectos relacionados con el uso de estos dispositivos. Es una investigación de hace más o menos como unos 3 años, entonces tal vez no es la información más reciente, pero sí nos resume bastante bien la evidencia hasta el momento. Entonces, tenemos un asunto donde tenemos los dispositivos, van a tener ciertos materiales como cables, como el atomizador, como fibra de vidrio o que alguna de las soldaduras no se haya hecho adecuadamente y nos va a generar un potencial efecto a la hora de que estos vayan a dañarse. Luego, propiamente el componente del líquido que contiene pues, el propilenglicol, el glicerol, la nicotina, saborizantes, otros compuestos que no estén enlistados como tal en la lista de ingredientes o que las concentraciones son tan pequeñas que no se considerarían importantes a la hora de hacerlos, pero todos estos componentes de líquido son calentados y aerosolizados. Realmente no se trata tanto de un vapor, no todo el tiempo es meramente como decir vapor de agua, sino que hay un atomizador en algunos casos que lo que va a hacer es generar unas pequeñas partículas que van a ser inhaladas por la persona. Este aerosol pues va a contener el propilenglicol, el glicerol, la nicotina, los saborizantes, pero además puede ser que el acto de haberlos calentado nos vaya a generar nuevos componentes como la acroleína, el acetaldehído, el formaldehído, la acetamidina,
partículas de los metales que pudieron haberse desprendido del elemento que los calienta y eventualmente vamos a tener efectos dañinos o deleterios en el organismo que tienen que ver con la irritación respiratoria, anormalidades en la función pulmonar, inflamación a nivel pulmonar, daño al epitelio, el recubrimiento de las vías respiratorias, eh, en la parte de la citotoxicidad, estrés oxidativo, aumento de marcadores inflamatorios, que nos pueden llevar a efectos que ya conocemos o que simple y sencillamente no hemos tenido suficiente tiempo para analizarlos. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. En el 2012 se realizó un estudio que nos hablaba de los efectos agudos del consumo o de la utilización de los dispositivos de vapeo. Se comparó entre un basal de no haberlo utilizado y luego 5 minutos después de haberlo utilizado, qué clase de efectos tenemos en el organismo. Y lo vemos tanto en pacientes que eran fumadores y que no eran fumadores, y luego en pacientes que tenían una enfermedad pulmonar establecida y en pacientes que no tenían una enfermedad pulmonar establecida. ¿Qué es lo que empezamos a ver en ese momento? Bueno, empezamos a ver de una vez que el uso de los dispositivos de vapeo después de 5 minutos de utilización continua nos van a provocar una disminución de la fracción expirada de óxido nítrico. Esto habla de que el óxido nítrico como daño oxidativo puede generar entonces que nos estemos generando daño oxidativo a nivel pulmonar. Luego hay un aumento de impedancia respiratoria o un aumento en la resistencia al flujo del aire. Significa que estas personas, después de apenas 5 minutos de utilizar el dispositivo, aunque sea un efecto que es menor al que se tiene comparado con el uso del tabaco convencional, de los servicios convencionales, vamos a notar que sí hay un aumento en la resistencia al flujo respiratorio, de forma que podemos tener eventualmente también efectos donde este aumento en la resistencia no es únicamente en el periodo en el que se usa, sino que podríamos tener mayor posibilidad de desarrollo de enfermedad pulmonar a largo plazo. Y en pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar establecida, igual que cuando se trata de pacientes que son digamos que utilizan los cigarrillos convencionales, hay un aumento de la tos, un aumento de las sibilancias, que es ruido respiratorio que se produce en los pacientes, por ejemplo, asmáticos, cuando el flujo respiratorio se restringe bastante, y por lo tanto también hay aumento de exacerbaciones de asma. Entonces, vemos que no necesariamente necesitamos exponernos a una duración extendida de la exposición, sino que con apenas 5 minutos de uso vamos a tener efectos sobre nuestra función pulmonar y que, pues, a la larga van a tener un efecto deleterio en nuestra salud. Sí. Además de estos efectos agudos, entonces vamos a tener ya algunas condiciones que hemos podido establecer que se relacionan con patologías donde tenemos clara relación. Tenemos la lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo, que en las investigaciones aparece como EVALI, que son estos casos que el Ministerio de Salud ha estado reportando con mayor frecuencia recientemente. Luego tenemos los efectos de los químicos que son producidos en el dispositivo, tanto los químicos que pues son colocados ahí a propósito, como los que se producen a la hora de que hay transformación por el acto de la combustión o el calentamiento de las sustancias. Y luego lo que ya hablaban las compañeras sobre el efecto de la nicotina o el THC en los productos que son em, con cannabis, que son los componentes que tienen potencial adicción.
¿sí? La EVALI, como les decía, que es esta falla pulmonar relacionada con el uso de los dispositivos, se da una injuria, un daño a nivel pulmonar que nos lleva al desarrollo de falla respiratoria con inicio de los síntomas en el plazo de 90 días del uso del cigarrillo electrónico. Entonces, esta es como nuestra definición operativa. Vamos a tener pacientes que en un plazo de 3 meses desde que iniciaron con el uso de los dispositivos, nos van a desarrollar una falla respiratoria. Cuando ingresan estos pacientes al hospital, vamos a ver en las imágenes médicas algunos infiltrados, que son como algunas manchitas que se van a ver a nivel de los pulmones, tanto en la radiografía como en el TAC o en otros estudios de imagen. Pero a la hora de que le buscamos, no tenemos datos que sugieran que hay un proceso infeccioso, entonces no tenemos una infección en ese pulmón. Y le buscamos por todo lado una causa adicional y a ese paciente no logramos definir que haya alguna otra causa y por lo tanto definimos que esta lesión pulmonar ocurre producto de la exposición o del uso de los dispositivos de vapeo. Estos pacientes empiezan a desarrollar síntomas pulmonares como la falta de aire, dolor en el pecho, tos que puede ser con o sin flemas, puede ser una tos no productiva, y en ocasiones pueden desarrollar hemoptisis, que eso es toser con sangre. Hay otros síntomas gastrointestinales como náuseas, como vómitos, como dolor de cabeza y la fiebre y el malestar general asociados a una condición donde el cuerpo básicamente está defendiéndose de que algo está pasando, pero no identificamos ante específicamente qué. Estos pacientes, por lo general, son hombres, como nos mostraban en la estadística ahora al final de la presentación las compañeras en psicología, es más frecuente en hombres, a veces es una relación de 2 a 1 o superior. Es más frecuente en adolescentes o en adultos jóvenes. Esto tiene que ver con el hecho de que eh, pues el tabaco sabe feo, pero los dispositivos electrónicos los podemos saborizar y darle un saborcito dulce. Entonces es más frecuente o con más frecuencia son adolescentes o adultos jóvenes que nunca habían utilizado el tabaco que optan por utilizar estos dispositivos porque tienen sabor. Entonces vemos cómo incluso en colegios ya hay presencia de estos dispositivos y entonces son personas que incluso inician más temprano que la edad media para el fumado y por lo tanto vamos a tener mayor frecuencia de daño a nivel pulmonar por todo lo que tiene que ver con la disregulación del control de impulsos, que es algo que veo que abordo un poquito más adelante en la presentación. Y un asunto interesante es que es más frecuente asociado al producto, al uso de productos con THC o productos con cannabis, porque con mayor frecuencia estos dispositivos son adquiridos por medios informales y con más frecuencia no tienen regulación tan estricta o hay más probabilidad de que sean de alguna forma manipulados por este intermediario. Y lo curioso es que la misma información que se obtiene pues, acá con los datos del Ministerio de Salud, es lo mismo que se observa en los estudios internacionales. Esta referencia es de un reporte de la CDC donde básicamente tenemos la misma prevalencia, el mismo comportamiento de los casos en los pacientes en el país a como ocurre en los Estados Unidos. ¿Sigue? Como les decía, vamos a tener efectos em, de los químicos que se contienen en este dispositivo. Esta
detectado y altamente reportado la emisión de acetaldehído, acroleína y formaldehído en los cigarrillos electrónicos. Estos mismos compuestos también se encuentran en el humo de tabaco. Entonces, em, hablamos de que es una alternativa más segura porque tenemos una concentración menor de estas condiciones, pero, y esto está bien identificado, la presencia o la inhalación del acetaldehído, de la acroleína, del formaldehído, se asocian a enfermedad y a enfermedad pulmonar y enfermedad cardiovascular. Y particularmente con el formaldehído con potencial riesgo de cáncer. El efecto directo de tabaco con aumento de riesgo de enfermedad pulmonar y enfermedad cardiovascular y aumento de riesgo de cáncer, particularmente de pulmón, está muy bien definido. Con el uso de los dispositivos de vapeo, no, simplemente no hemos tenido suficiente tiempo para saber si esta relación también está presente de la misma forma. Sabemos, porque ya lo hemos podido definir, que se emiten estos mismos compuestos, pero usualmente es la exposición de 20, 30, 40 años al humo de tabaco lo que lleva al desarrollo de estas enfermedades. Los dispositivos estos fueron introducidos en China apenas hace 20 años y incluso hace menos tiempo en Estados Unidos y todavía menos acá. Entonces, hablamos de que para poder definir claramente si estos químicos que ya los estamos detectando vamos a tener un efecto a largo plazo, nos hace falta pues ese largo plazo de tener el seguimiento de una suficiente cantidad de pacientes. Siguiente. Hay estudios que demuestran la deposición de acetato de vitamina E en las vías respiratorias. Entonces, parte de los componentes del líquido, del E líquido que se llama, contienen vitamina E. La vitamina E como tal no produce ningún efecto negativo, pero el acetato de vitamina E se deposita en las vías respiratorias. Cuando nosotros generamos depósito de esta sustancia, las células que se encargarían de comerse estos sustancias que generan alguna afectación, que se llaman macrófagos, estos macrófagos intentan comerse el acetato de vitamina E, pero no es muy efectivo para su degradación. Por lo tanto, se produce un mayor inflamación y tenemos un potencial de desarrollar lo que se llama una neumonía lipoidea exógena. Lipoidea, porque se trata de lípidos, de grasa, y exógeno porque es grasa que viene de una parte externa y no producida por el organismo. Entonces, sí se ha visto y es en un porcentaje importante de los pacientes que tienen el EVALI de que hay deposición del acetato de vitamina E en las vías respiratorias y podría darnos entonces esta condición de una potencial neumonía por el uso del dispositivo. Siguiente. Además de los efectos en el sistema límbico de recompensa, la nicotina tiene efectos cardiovasculares que son inmediatos y que son a largo plazo. Dentro de los efectos que son inmediatos, hay un aumento en la frecuencia cardíaca, hay un aumento en la presión arterial y hay disfunción endotelial. Entonces, cuando consumimos la nicotina, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, nos va a aumentar la presión arterial, independientemente de si tenemos o no alguna condición cardiovascular que nos predisponga a alguna lesión. Entonces, en pacientes que tienen alguna condición a nivel cardíaca, estos efectos de la nicotina nos van a generar un mayor riesgo eh, de generar condiciones como un infarto, además. Luego, entonces, a largo plazo, vamos a tener una potencial asociación con enfermedad cardiovascular. De nuevo, a largo plazo
no tenemos suficientes datos de exposición a largo plazo porque los pacientes no se han expuesto por tanto tiempo para definir después de cuánto tiempo de exposición tenemos una relación clara a cómo si tenemos la definición, por ejemplo, con el tabaco, donde el equivalente a 20, 20 paquetes al año, que es fumarse un paquete diario por 20 años, nos genera ya un efecto claro. Siguiente. La nicotina también tiene efectos cerebrales que son más marcados en los adolescentes. Entonces ya habíamos visto con las compañeras de la Escuela de Psicología lo que tenía que ver con el efecto de la adicción de la nicotina. Pero es curioso porque en adolescentes, aparte de todo lo que ya se describió, hay un mayor efecto adictivo. Cuando nosotros somos niños, estamos generando la aparición de nuevas neuronas, hacemos nuevas conexiones cerebrales, pero luego como adolescentes generamos ya no nuevas neuronas, no hacemos tantas nuevas sinapsis, como que generamos la plasticidad cerebral, que es un efecto donde consolidamos algunas y sí generamos nuevas conexiones con el mismo número de neuronas que ya desarrollamos. Entonces, tenemos este potencial en esta etapa donde las neuronas están haciendo la poda, estamos reorganizándolas, de que la introducción de componentes con potencial adictivo, principalmente como la nicotina, vamos a tener un mayor efecto adictivo y hay un mayor desarrollo de conductas de riesgo y mayor susceptibilidad a iniciar abuso de sustancias y dependencia. Hay un efecto curioso que tiene que ver con, bueno, básicamente definir si es primero el huevo o la gallina, si es que tenemos una condición que nos hace susceptibles al uso del dispositivo como tabaco, el dispositivo como los dispositivos electrónicos, y esto entonces nos predispone a mayor conductas de riesgo porque estamos en el mismo ambiente que si nos promueve fumar, probablemente también nos va a promover otra clase de conductas de riesgo. Pero los análisis grandes nos han dicho de que el consumo de nicotina y particularmente en edades tempranas nos va a generar mayor desarrollo de otras conductas de riesgo. Y el tomar la nicotina como un gateway drug, como una sustancia que nos lleva, que nos conduce al potencial de utilizar otras cosas que sean más fuertes. Hablando del efecto de la tolerancia, donde vamos a necesitar mayor cantidad de una sustancia para generar el mismo efecto. Entonces, puede ser que como necesitamos ese high, como necesitamos ese sentirnos mejor que nos da la nicotina y ya la nicotina estamos teniendo que utilizarla con mayor frecuencia, que nos pasemos a utilizar alguna otra clase de sustancias y a usar de estas sustancias y generar eventualmente el fenómeno de dependencia. También hay mayor incidencia de déficit de cognición y atención y mayor frecuencia de desórdenes del ánimo, que de nuevo es un asunto donde probablemente tenemos una predisposición al desarrollar estas cosas y que la nicotina lo que hace es favorecerla o es el mismo situación donde las personas que tenían alguna predisposición para desarrollar desórdenes del ánimo o déficit de atención y cognición que utilicen alguna sustancia para controlar los síntomas de estas condiciones. En la parte de la salud prenatal y postnatal, particularmente si vamos a estar utilizando en pacientes que son jóvenes, que probablemente tienen conductas de riesgo, vamos a potencialmente tener embarazos donde hay una exposición significativa de nicotina y es ahí donde tenemos efectos que también son bien conocidos. Hay mayor incidencia de síndrome de la muerte súbita infantil, el SIDS, que son niños no tienen ninguna condición que podamos detectar fácilmente y que mueren de forma súbita sin causa aparente. Pacientes
que hubo exposición prenatal, es más frecuente que vayamos a tener estas condiciones. Luego hay un desarrollo alterado del cuerpo calloso, que esto puede entonces generar alguna clase de trastornos de coordinación y desarrollo motor, hay déficit en procesamiento auditivo, hay mayor incidencia de comportamientos de apetito y consumo, entonces si hubo exposición materna a la nicotina durante el embarazo, es más frecuente que el niño desarrolle en algún momento obesidad o algún otro trastorno de apetito y consumo. Y es muy frecuente lo que sería el parto pretérmino. Entonces, embarazos que no completan las 38 40 semanas, sino que son partos prematuros por uso de la nicotina y eso sí lo hemos visto incluso asociado a los dispositivos de vapeo. Tenemos esta otra nebulosa de que hay otra clase de sustancias que pueden ser producidas y que no necesariamente sabemos de qué se trata. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de los químicos que son utilizados como saborizantes son generalmente reconocidos como seguros, eso significa que podemos tomarlos y por lo general no van a generar ningún efecto deleterio. No han sido probados, uno, por vía inhalada, no han sido aerosolizados, sino que cuando se marcan como seguros para el consumo es porque podemos comerlos por boca y no produce ningún efecto, pero tampoco hemos probado su seguridad a la hora de que los calentamos. No es lo mismo que probemos algo que tal vez fue sometido a las temperaturas de cocción, donde llevamos el hervor a cerca de los 100 grados, a que llevemos a más de 350 grados centígrados en algunos dispositivos a la hora de que los calentamos para la inhalación. Entonces, estos químicos que podríamos estarlos comiendo sin ningún problema, a la hora de que los inhalamos aerosolizados, podrían generar depósito en vías respiratorias y eventualmente producir otra clase de efectos adversos para la salud que no hemos llegado a definirlos porque no hemos podido probar exactamente cómo se comporta a la hora de que cambiamos la vía de administración. ¿Sí? Luego hablamos de que tenemos un elemento, una resistencia que se calienta y esta resistencia típicamente es de algún metal. Entonces hay partículas de metales pesados, entre ellos se ha detectado níquel, plomo, estaño, que podrían generar depósito en las vías respiratorias. Los metales no son absorbidos ni degradados, sino que básicamente son encapsulados. Entonces, si estamos teniendo exposición a muy largo plazo, podemos generar depósito y no sabemos exactamente cuánto estamos inhalando, y por lo tanto no sabemos cuánto se está depositando a nivel pulmonar, pero sí podríamos generar un efecto deleterio. Y luego, aunque hay una lista de ingredientes y las agencias regulatorias por lo menos señalan qué cosas debería incluir, no hay una regulación muy eh, cercana a estas cosas, ni tampoco es tan estricta como nosotros quisiéramos. Entonces, lo mencionaba Angie al principio, hasta dispositivos que señalan que no contienen nicotina, tienen concentraciones de nicotina tan altas como 25 microgramos por mililitro, lo que significa que ya no es una concentración bajita. Entonces, aunque el fabricante diga que es libre de nicotina, seguimos detectándolo y entonces, como seguimos detectando nicotina que ellos declaran que no contiene, muy probablemente tenemos otra clase de sustancias que se han contaminado del mismo proceso de fabricación que generan algún efecto en el organismo. ¿Siguiente? Y luego tenemos la parte de que propiamente el dispositivo puede disfuncionar, podemos tener alguna falla y entonces generar algún daño. Eh,
El dispositivo, el elemento calentador, puede alcanzar hasta 350 grados. Entonces, eventualmente, si nosotros sostenemos el dispositivo de una forma incorrecta o de alguna forma se ha dañado el casing, el empaque del dispositivo, podemos generar daños. Y luego, estos dispositivos, como lo que tienen es un microcontrolador que le dice a qué temperatura calentarse, cuánto tiempo calentarse, existe la posibilidad de que el usuario manipule de alguna forma el dispositivo. Cuando el usuario manipula el dispositivo, hay mayor riesgo de explosiones o incendio del dispositivo. Luego podemos tener quemaduras químicas producto del derrame de los líquidos. Y luego lesiones de contactos, porque básicamente, si es un dispositivo que nosotros podríamos romper, vamos a tener alguna lesión por bordes filosos o similares, o la ingesta accidental de el líquido que no está pues, dispuesto a ser tomado por esa vía. Con la sobredosis de nicotina, que tiene que ver con la ingesta accidental, esto se da con mayor frecuencia en pacientes, perdón, en niños, donde dejamos el cartucho tal vez ahí mal puesto, el cartucho fue de alguna forma adulterado, entonces no tiene los dispositivos de seguridad para evitar el consumo accidental y pues se da la ingesta de la nicotina, donde podríamos tener desde náusea, vómitos, dolor de cabeza, algo de mareos, si la ingesta fue de una dosis relativamente baja, pero como un estimulante podríamos generar convulsiones, taquicardia, confusión e incluso la muerte si generamos una ingesta en dosis mayores. A fin de cuentas, a largo plazo no tenemos seguridad de los efectos porque hubo una introducción pues, muy reciente al mercado y aunque lo que les presento en estas diapositivas son efectos bastante bien identificados, todavía nos falta mucho seguimiento como para poder decir que aunque sea una alternativa más segura, no necesariamente tenemos una completa seguridad en que el dispositivo no va a generar ningún efecto perjudicial en la salud del organismo. Perdón, estaba muteada. Muchísimas gracias a los compañeros expositores. Vean que pues podemos llegar también a la conclusión con todo lo que ellos nos exponen que pues hay todavía muchísimo por indagar sobre estos dispositivos y justamente como decía el doctor, es desde este desconocimiento que todavía no podemos identificar realmente cuáles pueden ser todos esos efectos, ¿verdad? Que pueden ser todavía más graves de los que se presentan actualmente. Al menos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues desaconseja, ¿verdad?, el uso de estos dispositivos. Nos hacen también, ya vimos, ¿verdad?, que es claro el daño que se produce a la salud, que pues tanto en la parte de salud mental, salud física, incluso cómo llega a afectar a la parte psicológica. Se habla incluso de que muchas veces lo que se hace es una transferencia de la enfermedad adictiva o de la conducta adictiva, por ejemplo, incluso con la conducta mano-boca que tenemos a veces, ¿verdad? Porque al final se convierte también en un dispositivo que va a potenciar esa conducta que yo tenía con el cigarrillo tradicional. Y desde ese aspecto hablamos, por ejemplo, de una dependencia psicológica que se puede llegar a transferir. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad?, estarnos informando. Es algo sumamente reciente en la población, al menos adolescente y joven. Es donde es más se está infiltrando, tiene muchísimo que ver también, como las compañeras decían, por el marketing que estos dispositivos manejan, ¿verdad? Tienen colores muy llamativos, olores también súper llamativos y eso hace que también sea muy confusa
la información y recordemos que también nuestra población, pues adolescente, está en pleno desarrollo también a nivel cerebral, entonces toda esta parte incluso de pensamiento crítico con el que ellos pueden recibir esta información no es la misma, ¿verdad?, que las personas adultas, entonces pues es muy importante también. Y la idea de esta sesión es no solo que ustedes se puedan informar, sino también que podamos transferir esta información a las demás personas, ¿verdad? A las personas que nos rodean. A continuación, lo que vamos a brindar es pues un espacio de consultas. No sé si hay dudas, consultas al respecto para alguno de los expositores o incluso algún comentario que alguien desea hacer, ya sea por el chat o levantando la manita. Quedamos atentos. No sé si ya sabían toda esta información sobre estos dispositivos. ¿Es algo nuevo para ustedes? En realidad, para mí es algo nuevo. Ok, ok. Adelante, Ana Cristina. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la información, bastante interesante. Bueno, yo tenía la consulta, por ejemplo, donde trabajo, los estudiantes dicen a veces, este, no, Mbappé o fúmese esto o así para que se relaje, ¿verdad? Para que se tranquilice para el examen o esto le ayuda con las neuronas, así. Eso es como parte de los mitos que hay en el vapeo. Y lo que quería consultar es si tiene alguna relación con problemas de autoestima o así. Entonces es para la parte psicológica. Y para la parte médica, yo he escuchado, no sé si es un mito también, que si la persona deja de fumar y vapea, va a tener menos consecuencias para su salud. Y quería preguntarle, por ejemplo, si una persona tiene mucho tiempo de fumar, lo deja y después empieza con el vapeo, igual el efecto en la salud va a ser el mismo a una persona que tal vez no tiene mucho tiempo de fumar y inicia con el vapeo. Sí me doy a entender. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ana Cristina. Entonces, no sé, las compañeras de psicología, si alguna desea dar respuesta a la compañera desde la parte de la consulta de la autoestima. Sí, claro. Creo que María Paula lo abordó un poquito, lo de la patología dual. No es directamente como que la persona tiene baja autoestima y entonces por eso vapea o consume sustancias, sino que a veces pues las personas tienen algún tipo de otro trastorno, como un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión. Por ejemplo, el trastorno de depresión a veces involucra también eh, baja autoestima y que estos trastornos o estos síntomas de estos trastornos los llevan a tal vez a un consumo de sustancias, pero no es como que está intrínsecamente relacionado la baja autoestima con el vapeo. Muchísimas gracias, Gracie. Sí, ahí también agregar que vean que esto tiene muchísimo que ver incluso con las habilidades para la vida que tenga esa población, ¿verdad? ¿Qué tan entrenadas están nuestras habilidades para la vida? Que nos llevan, por ejemplo, a recurrir a una sustancia psicoactiva porque muchas veces estas sustancias se ven como un salvavidas, ¿verdad? Justamente como lo decía Ana Cristina, en momentos de mucho estrés, de mucha ansiedad, entonces busco la sustancia, incluso lo vemos, por ejemplo, a las personas que les cuesta mucho comunicarse, que esta parte de comunicación asertiva o socialización y relaciones interpersonales se les complica un poquitito más y recurren a la sustancia. No sé si han escuchado gente que dice, es que yo me cuesta mucho relacionarme, pero cuando yo ya me tomo el primer trago o consumo el primer cigarrillo, soy como el payaso de la fiesta y ya le puedo hablar hasta a la muchacha que me gusta o la persona que me atrae. ¿Por qué? Porque depositan en esta sustancia toda esa parte pues, de desarrollo de esa habilidad, cuando en realidad podemos buscar otras estrategias y alternativas que son muchísimo más saludables, ¿verdad? Estrategias para yo desarrollar mi comunicación asertiva, estrategias para desarrollar mis relaciones interpersonales sin tener que acudir a esta sustancia. Y como bien lo decía Gracie, lo peligroso de todo esto es
que habilidades para la vida no bien entrenadas pueden llevar al consumo y el consumo en sí puede afectar las habilidades para la vida. Entonces es como unidireccional. Y le brindaríamos, Ana Cristina, no sé si esa consulta te quedó clara, esa parte de la consulta. También quería hacer una pequeña intervención sobre esto. Creo que Ana Cristina también decía algo muy importante, que es como que le dicen, o sea, que también hay un factor de presión social o de insertación en la sociedad, ¿verdad? Y esto ya ha ido empeorando porque muchas personas cada vez más tienen un vape en la mano y si usted tiene un vape en la mano y yo veo que alguien más tiene, entonces yo también voy a querer como para poder socializar. Me recuerdo de un libro que se llamaba Cómo hacer todo bien, cómo hacer todo mal para que salga bien y como que el autor recomendaba fumar como para la interacción social y yo como, ¿qué? Sí, muchísimas gracias. Y le damos el pase al doctor para que pueda responder la otra parte de la pregunta. Gracias, Mario. Sí, en realidad el resumen de si es una mejor alternativa al fumado, se los diría como de esta forma. Si el paciente ya está fumando y como una forma de cesación de fumado, utiliza el dispositivo con nicotina para poder continuar con la utilización de la nicotina sin el resto de los efectos del tabaco quemado que se da en los cigarrillos, posiblemente sea una mejor alternativa. Pero si la persona no fuma y va a utilizar el dispositivo de vapeo de primera entrada, es ahí donde probablemente igual vamos a tener efectos deleterios a la salud, solo que no los tenemos tan bien establecidos. Entonces, no es como que sea una mejor alternativa en ninguna persona, que a fin de cuentas vamos a tener efectos negativos sobre la salud, pero si la persona está intentando dejar de fumar, prefiere dejar el cigarrillo para pasar a un dispositivo con nicotina y eventualmente luego pasar de un dispositivo con nicotina a uno sin nicotina y mantener nada más como la parte de la conducta de estar llevándose algo a la boca e inhalar, puede ser que nos ayude en un principio con la dependencia del tabaco y luego con la dependencia de la nicotina. No está autorizado como tal eh, por autoridades regulatorias, como por ejemplo si se autoriza el uso del parche de nicotina para dejar de fumar porque la nicotina la estamos administrando por esta vía, porque a fin de cuentas no tenemos un claro efecto sobre la salud de esta persona y que de esta forma, entonces, no es como que digamos que es una alternativa segura, sino tal vez un poco menos dañina que el tabaco convencional. Ok, Ana Cristina, perdón, nos comenta que ya está de vuelta y que muchísimas gracias por las respuestas. En el chat también tenemos una consulta que dice que desde el espacio familiar, ¿qué estrategias se pueden usar de forma puntual para apoyar al dependiente al vapeo? ¿Verdad? Yo, particularmente, bueno, y desde el trabajo que también nosotros realizamos con la comunidad, ¿verdad? También un TCU que tenemos activo. Consideramos que parte de estas estrategias definitivamente tiene que ser muchísimo la parte de informar y sensibilizar y concientizar justamente sobre la problemática, porque como bien lo vemos, todavía hay muchísimo desconocimiento, es un tema súper reciente. Todavía las personas, algunas personas se encuentran como en un limbo entre entre estos dispositivos, los efectos que tienen y demás. Entonces sí consideramos que definitivamente tiene que ser la parte de informar, sensibilizar y concientizar, que las personas tomen decisiones informadas hacia eso también va mucho esa parte de sensibilización y definitivamente, ¿verdad? Esta parte de información tiene que contemplar, por ejemplo, las mismas clínicas de cesación de fumado que tienen algunas instituciones nuestras, el mismo IAFA, la misma Caja Costarricense del Seguro Social tiene clínicas de cesación de fumado donde se les da a las personas que llegan a desarrollar un tipo de dependencia hasta hacia esta población, perdón, un tipo de dependencia hasta hacia esta sustancia, se les da todo un acompañamiento interdisciplinario, en donde las personas se ven acompañadas por medicina, enfermería, psicología, trabajo social, salud ocupacional
y se trabajan diferentes sesiones, ¿verdad? Por lo general las clínicas de cesación de fumado se trabajan así, por un grupo de sesiones en donde a las personas se les van dando sobre la marcha diferentes estrategias para que la persona concientice sobre la problemática que está enfrentando en ese momento. Entonces, por ejemplo, incluso una estrategia tan simple como sentarse con la persona a establecer pros y contras de vapear. Eso es una estrategia para poner sobre la mesa, perdón, la concientización y que la persona empiece, bueno, ¿cuáles son los pros de que yo vapee y cuáles son los contras de que yo vapee? ¿Verdad? Es más allá de recibir eh, una información simple sobre una persona, ¿verdad? O algo más magistral que la misma persona construya ese conocimiento. Entonces, se van creando ciertas estrategias, ya obviamente desde la parte interdisciplinar, desde la parte psicológica, desde la misma, la parte cognitivo-conductual. Los compañeros profesionales empiezan a desarrollar con la persona diferentes estrategias. Sí, es muy importante que la persona vaya siempre en un proceso de acompañamiento profesional, porque como bien lo decían las compañeras, se pueden desarrollar, ¿verdad? Al haber desarrollado una dependencia y dejar de consumir, también la persona puede enfrentar cierto síndrome de abstinencia. Y para enfrentar ese síndrome de abstinencia, lo más aconsejable es que la persona siempre esté acompañada por un equipo profesional, justamente por todos los efectos que este síndrome puede llegar a tener, no solo físicos, sino también psicológicos y sociales. ¿Verdad? Entonces el llamado siempre es justamente a eso, a informarse y a, de ser posible y tener acceso, poder participar en estas clínicas que ofrecen pues estas instituciones que les decía. No sé si hay alguna otra duda, consulta, no sé el compañero si le queda un poco más clara la consulta que realizaba. Ok, y ok. Dice, muchísimas gracias por la información, realmente oportuno para el trabajo que se realiza con población estudiantil, ¿verdad? Eso es fundamental. Ya como para ir haciendo el cierre, yo les comentaba desde esta parte de la población adolescente, porque desde un TCU con el que nosotros trabajamos, nuestra población meta es la población adolescente. Y sí es sumamente preocupante primero, el nivel de acceso que esta población está teniendo a estos dispositivos, ¿verdad? Por todo lo que ya vimos. Y lo segundo es la benevolencia con la que se están viendo los dispositivos por parte de esta población, ¿verdad? Entonces, cada vez quedan muchísimo más enganchados. Ellos incluso llegan, hemos escuchado de poblaciones que ellos mismos alteran el dispositivo para hacerlo recargable o no recargable, ¿verdad? Entonces, vean que incluso desde ahí ya pierde la, entre comillas, seguridad que puede tener el dispositivo porque realmente dejamos de tener claridad sobre qué es lo que estamos inhalando, ¿verdad? Porque llegan a ser dispositivos que a la larga se pueden alterar y que como cualquier otra sustancia puede venir alterada o no. Entonces sí es muy importante como crear conciencia en eso, ¿verdad? Que al final de cuentas, por más dispositivo y demás, realmente si se llegan a tener acceso a los recargables de estos dispositivos, dejaríamos de tener pues esa seguridad de que estamos consumiendo, ¿verdad? Y de que no sea solamente nicotina o de que sea solo el sabor o de que sea solo el olor, sino que muchísimas otras cosas. Entonces, bueno, yo creo, si ya no hay dudas o consultas, le daría la palabra al compañero Cristian de la OBS, no sin antes también agradecerle pues de nuestra parte la participación, el haber respondido a la convocatoria. Para nosotros es sumamente importante haber contado con la participación de ustedes porque pues justamente eso es lo que se quiere, ¿verdad? Desde la OBS y desde la Escuela de Enfermería, empezar a generar también esta conciencia en la población universitaria. Entonces le doy el pase al compañero. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse esta mañana y por también tener las ganas de conocer más sobre esta temática tan importante, tan necesaria, que está también en un contexto en el que, bueno, uno ve a las personas que lo hacen muy seguido y demás y que se está popularizando cada vez más. Entonces, con esto quería comentarles que el próximo año vamos a estar realizando estas acciones, ¿verdad? Más seguido también, junto con el PRESID y otras acciones para seguir fortaleciendo esta temática, en donde ustedes pueden encontrar muchísima más información. Ojalá se unan y para eso
necesitamos, ojalá que puedan seguir las redes de Bienestar y Salud UCR, tanto en Facebook como en Instagram, y también del PRESID, que vamos a estar comunicando diferentes informaciones sobre estas actividades. Ojalá puedan unirse, participar y también llevar este mensaje a otras personas. Sería eso de mi parte y muchas gracias. Feliz mañana. Muchísimas gracias, Cristian. Y ya para finalizar, le damos el pase a la compañera Beverly. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Presid por esta información tan importante. Nosotros como funcionarios que somos también, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, tanto los docentes como administrativos, nos vemos en la necesidad de tener esta información. Y muchas veces vemos compañeros o mismos estudiantes en esta situación. Y como yo le decía a una persona hace muchos años, cuando yo entré a la universidad, me acuerdo que profesores fumaban dentro de las aulas y era normal en ciencias sociales. Y cómo ha cambiado, por dicha, todo eso y hasta que esto del vapeo, y muchas veces se ha utilizado este vapeo como alguno de lavanda o cosas que calman la parte, digamos, de la ansiedad y todo, pero al final el daño que se está haciendo dentro del cuerpo termina siendo igual o hasta peor que el mismo cigarrillo. Y con Presid esperemos seguir trabajando también con la OBS, porque al final somos una sola universidad. Al final todos somos UCR y lo que se quiere es que tanto docentes, administrativos, estudiantes, hasta público en general, tenga información tan importante y que tiene tanto sentido y tienen una forma de darla tan empática y tan agradable como lo hicieron el día de hoy ustedes. Muchísimas gracias. Les dejo la lista de asistencia por parte de los funcionarios, que si lo pueden llenar porque esto es parte de nuestra insumos para mejorar siempre lo que es toda la parte de la unidad de capacitación y desarrollo de la Oficina de Recursos Humanos. Muchas gracias. Mariela. Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente agradecerle al doctor Jiménez, a las compañeras de psicología y pues a la compañera Angie también en representación de Presid. Quedamos en total disposición y como les decía Cristian, pues les invitamos a estar atentos a las distintas redes sociales y a la campaña que también, pues la idea es que se pueda ir construyendo en conjunto con todos y todas nosotras. Entonces, pues cualquier duda o consulta pueden contactarnos, ¿verdad? Al 2511-2101, también pues comunicarse con la OES. Eso sería de nuestra parte. Que tengan muy lindo día. Muchas gracias. Hasta luego.